¿Quién fue San Fermín? Según cuenta la leyenda, San Fermín era hijo del jefazo romano de Pamplona hacia el siglo III. Un cura francés que estaba de visita por aquí, San Saturnino, lo convirtió al cristianismo, así que se fue a Toulouse, Francia, a hacer un máster de obispo y volvió para liberar al pueblo trabajador de sus supersticiones. Luego regresó otra vez a Francia, cristianizó a miles de paganos y se quedó a vivir en Amiens. Alguna bronca debió de tener con las autoridades, porque acabó torturado y degollado. Su cuerpo reposa en Amiens, aunque anda repartido por ahí en forma de reliquias. En Pamplona hay 3. La verdad es que con este currículum, es una ironía que le den tu nombre a una bacanal famosa en todo el mundo. Así es la vida. De todos modos, no todo en estas fiestas es juerga. Al santo le dedicamos una procesión muy bonita el día de su onomástica y él, en agradecimiento, nos hace de doblador en los encierros protegiendo a los corredores. Es lo que llamamos el famoso capotico de San Fermín. Cuenta la tradición que el presbítero honesto llegó a la Pamplona romana, enviado por San Saturnino para evangelizarla, y que el senador Firmo se convirtió al cristianismo con toda su familia. Fermín, su hijo, fue educado por Honesto y, cuando tuvo 17 años, comenzó a predicar por los alrededores. Más tarde, a los 24, fue consagrado obispo por Honorato, que era prelado de Toulouse. A la edad de 31 años, Fermín marchó a predicar el Evangelio a las Galias. En un primer momento, estuvo en Aquitania, Auvernia y Anjou. Más tarde, en Amiens, donde consiguió muchas conversiones, sufrió cárcel y, con posterioridad, el martirio por decapitación, un 25 de septiembre. Su cuerpo fue sepultado en secreto por algunos cristianos, apareció siglos después, el 13 de enero del año 615, en el episcopado de San Salvio, y fue trasladado a la cercana ciudad. Unos magníficos relieves góticos del siglo XV, labrados en el trasaltar de aquella catedral que conserva los restos del santo, narran esta historia. ¿Existió San Fermín? Mucha gente ha oído hablar sobre San Fermín o, por lo menos, conoce su nombre gracias a las fiestas que se celebran en Pamplona en su honor. Pocos saben, sin embargo, que su historia, al igual que la de otros santos, es una leyenda que para muchos estudiosos carece de base histórica. La leyenda nació hacia el siglo IX en la localidad francesa de Amiens, y desde allí llegó a Pamplona en el siglo XII, convirtiéndose en un santo de devoción para cientos de pamploneses. Recientemente, una tesis elaborada por el historiador Roldán Jimeno, hijo del prestigioso historiador pamplonés Jimeno Jurío, ha refrendado la conclusión a la que llegaron en 1970 varios historiadores de la capital navarra y arqueólogos de Amiens. Ambos investigaron por separado, y concluyeron que la historia de San Fermín no tenía base histórica alguna. A pesar de ello, Amiens y Pamplona siguen rindiendo culto a este santo y miles de personas en el mundo han oído hablar de él gracias a las fiestas de San Fermín. La leyenda de Amiens. Cuenta la leyenda que Firmus, un senador que vivía en tiempos de los emperadores Diocleciano y Maximiano, era gobernador general de la región y tenía un hijo llamado Fermín. Así se recoge en uno de los primeros textos que se conocen acerca de la leyenda de San Fermín, el del escritor Jacobo de Vorágine titulado, La leyenda dorada, y que data de 1264. Al parecer, Firmus confió la educación de su hijo Fermín al presbítero Honesto, quien envió a Fermín a realizar sus estudios a Toulouse y pidió al arzobispo de la localidad que lo ordenase sacerdote para que pudiese predicar la fe cristiana. Así lo hizo, y Fermín volvió a Pamplona con la misión de evangelizar, consagrado ya como obispo, donde permaneció hasta los 31 años, antes de marchar a las Galias. Fermín primero estuvo en Agen, luego en la comarca de Beauvais y por último en Amiens donde, tras soportar la persecución romana, convirtió, según cuenta la leyenda, en tan solo 40 días, a 3.000 personas. Parece ser que a los gobernadores romanos no les hizo especial gracia y, tras detenerlo y encerrarlo en la cárcel, lo degollaron en secreto un 25 de septiembre, que es la fecha en la que se recuerda su martirio.
Esta leyenda recogida en el texto de Jacobo Vorágine data su origen en la Alta Edad Media, en la localidad francesa de Amiens, capital de Picardía, situada a unos 150 km de París. Aunque no existe una fecha exacta, los primeros datos históricos la sitúan en el siglo IX. Por aquel entonces, tal y como nos cuenta el historiador Roldán Jimeno, a la hora de elegir el santo que cristianizaría a la ciudad, era muy normal escoger un personaje extranjero que diese cierto toque exótico y relevante a la urbe. En Amiens escogieron a Fermín, porque era vascón y romano a la vez y les resultó bastante atractivo. A partir de entonces, construyeron una historia que ha ido variando con el tiempo, a medida que ha sido transmitida de generación en generación. La leyenda llegó a Pamplona por primera vez hacia el siglo XII, cuando el entonces arzobispo de Pamplona, Pedro de París, tuvo noticia de ella y trajo consigo una reliquia que fue depositada en el altar de la Catedral de Pamplona. Con el tiempo, el culto se fue extendiendo a toda Navarra. Para los habitantes de Pamplona, que existiera un santo que, además, había sido el primer arzobispo de Pamplona, fue un auténtico hallazgo. Cambiaron parte de la historia francesa adelantando la evangelización de la capital navarra al siglo I, dato que contradecía la fecha de la leyenda de Amiens, que la situaba en el siglo III. Distintos cronistas navarros recogieron esta versión y la fueron adornando cada vez más. Con el paso del tiempo, el culto a San Fermín se fue acrecentando en las dos localidades, con particularidades locales. En el siglo XVIII se dieron a conocer las actas sinceras de Miguel Joseph de Maceda, que mostraban la versión pamplonesa de la leyenda. Algún tiempo más tarde, cuando el texto llegó a Amiens, se suscitó una gran polémica respecto a la fecha, ya que la tradición pamplonesa decía que San Fermín había vivido en el siglo I, y la de Amiens, en el siglo III. Finalmente decidieron fundir ambas tradiciones y fueron recogidas en un libro. Una leyenda sin base histórica. Ya en el siglo XX, en la década de los 70, el bibliotecario de la Catedral de Pamplona, José Góñigas Tambide, después de investigar sobre el tema llegó a la conclusión de que la historia de San Fermín era legendaria e inverosímil, ya que no disponía de base histórica alguna. Posteriormente, el historiador Jimeno Jurío realizó un exhaustivo trabajo de investigación que confirmó tales sospechas. Por aquel entonces se creó cierto debate que no trascendió más allá del ámbito científico, y más tarde otros autores dieron la razón a estos dos estudiosos. La reciente tesis de Roldán Jimeno ha vuelto a corroborar dichas afirmaciones. Uno de los datos clave que ha ayudado a ver que se trataba, como en otras ocasiones, de una leyenda sin base histórica ha sido situar la historia en los siglos I, Pamplona, y III, Amiens. En el caso de Pamplona, la cristianización no llegó hasta el siglo III, y en Amiens tuvo lugar, incluso, algunos siglos más tarde. Además, hasta el siglo XII no hay en Pamplona ninguna referencia clara respecto al santo. Junto a ello, el hecho de que San Fermín no tuviese ninguna iglesia, ni ermita a su nombre contribuyó a confirmar dicha teoría. No es lógico que un arzobispo de una ciudad como Pamplona no registre ninguna iglesia o ermita a su nombre hasta el siglo XVII. En Pamplona, la primera iglesia que lleva su nombre se construyó en La Milagrosa, en la década de los años 50 del pasado siglo, y las primeras ermitas datan del siglo XVII, afirma Roldán Jimeno. A pesar de la crítica geográfica que realiza la Iglesia Católica durante el Concilio de Trento en el siglo XVI, en la que se pudo comprobar que la vida de varios santos carecía de fundamento histórico, la Iglesia todavía no se ha pronunciado respecto al santo navarro. Ha habido varios santos que han sido declarados apócrifos por la Iglesia Católica como, por ejemplo, San Cristóbal, y el hecho no ha tenido demasiada trascendencia, aunque con otros, al tratarse de santos locales, como San Fermín, es la propia diócesis la que tiene que pronunciarse al respecto. Luego también está la respuesta de la gente. Actualmente, tanto en Pamplona como en Amiens el culto a San Fermín sigue atrayendo a cientos de personas y las fiestas que se celebran en su honor en la capital navarra congregan cada año a miles de visitantes de todas partes del mundo que, a falta de conocer su historia, han oído hablar alguna vez del patrono de Navarra.
Historia de la procesión en honor a San Fermín. La procesión en honor a San Fermín se remonta en el tiempo, probablemente tanto como el culto mismo que Pamplona le tributa. Jesús Arraiza escribe en su obra, San Fermín Patrono, que, aunque se desconoce con certeza, la costumbre pudo haberse iniciado hacia 1187, cuando el obispo Pedro de Artajona trae de Amiens la primera reliquia del mártir e impulsa su veneración en Pamplona. Por su parte, José María Corella, en su trabajo, San Fermines de ayer, apunta la existencia de testimonios gráficos de dudosa autenticidad en los que se puede apreciar que, ya en la segunda mitad del siglo XV, había en Pamplona desfile de caballicos que bailaban en la procesión. Sin embargo, a diferencia de los actuales saldicos de la comparsa de gigantes y cabezudos, la gaita la tocaban entonces los mismos bailarines mientras se movían con sus caballos de madera, compitiendo al parecer entre ellos por realizar la pirueta más vistosa. José María Corella también apunta que el primer testimonio documental fehaciente, en el que consta la procesión de San Fermín, está fechado en 1527, cuando todavía se celebraba San Fermín el 10 de octubre. En aquella época ya acudía el ayuntamiento a la catedral a recoger al cabildo para asistir a la procesión y al acto litúrgico posterior en San Lorenzo, donde se rendía culto al santo desde antiguo. Capilla de San Fermín. Lo más importante de la capilla de San Fermín es que dentro se encuentra la figura que recuerda al santo y allí descansa todo el año. Fuente: textos de Juan José Martinena en varias publicaciones y conferencia de José Luis Molins, archivero municipal, en el ciclo San Fermín, culto, fiesta y arquitectura, de la Universidad de Navarra. San Fermín es un santo muy especial porque durante las fiestas acuden a él a pedirle favores o pedirle protección en el encierro tanto devotos fieles como otros que no creen en nada. Desde el siglo XIV, existía una capilla dedicada a San Fermín. Era gótica y de reducidas dimensiones. En el siglo XVII, el ayuntamiento, muchos ciudadanos de Pamplona y de otras partes de Navarra y América se involucraron en costear económicamente la construcción de un templo nuevo, el que ahora conocemos. Por ello, la gente de Pamplona y de Navarra consideran al santo y su capilla como una cosa casi suya, y así se ha transmitido de generación en generación. La capilla de San Fermín está construida junto a la parroquia de San Lorenzo, al final de la calle Mayor de Pamplona. Para acceder a la capilla, hay que entrar por la puerta de la parroquia o por la calle San Francisco. La capilla de San Fermín se comenzó a construir en 1696 y se terminó de construir en 1717. El 7 de julio de ese mismo año se inauguró. El arquitecto original es Santiago Raón, y su proyecto fue continuado por Juan de Alegría y Martín de Saldúa, manteniendo el estilo barroco del proyecto original. Una de las anécdotas más importantes sobre la capilla es que en el siglo XVIII, a resultas de varios pleitos entre el ayuntamiento de Pamplona y la obrería de San Lorenzo, se planteó la posibilidad de construir un nuevo templo en el lugar que actualmente ocupa el Paseo Sarasate. En el archivo municipal de Pamplona se guardan planos y bocetos de esta obra que nunca llegó a realizarse y que firma Juan Lorenzo Catalán. En cuanto a lo que sí ocurrió de verdad en la capilla de San Fermín es que en 1800 se realizaron reparaciones urgentes a cargo de Santos Ochandategui, que le dieron el actual aspecto neoclásico, y de las que se hizo cargo el ayuntamiento de Pamplona. En 1823, la linterna de la cúpula de la capilla tuvo que ser reconstruida tras la demolición e incendio posterior al bombardeo de Pamplona por parte de los 100.000 hijos de San Luis. La efigie de San Fermín está alejada dentro de la capilla en un altar específico. El original tenía 17 metros de altura, pero fue sustituido por otro en 1819. Las esculturas y relieves que podemos ver ahora son de Anselmo Casanova, con proyecto de Pedro Onofre. Las vidrieras son obra de Mayer y están fabricadas en Londres. ¿Qué es la Corte de San Fermín? Esta asociación se fundó en 1885, en gratitud a los favores de San Fermín quien, según la tradición católica, protegió a la ciudad de Pamplona de varias epidemias que mermaron las poblaciones cercanas.
La Corte de San Fermín es una asociación religiosa nacida en 1885 y cuenta con algo más de 800 miembros de ambos sexos. Tiene su sede en el despacho parroquial de San Lorenzo, en la calle Mayor 74 de Pamplona, ya que el párroco siempre preside la Junta de Gobierno de la Corte, que además integran un secretario, un tesorero y 4 vocales. Su objetivo principal es mantener el culto cristiano católico y promover la devoción a San Fermín. En este momento esta promoción, más allá de la iniciativa singular de algunos cortesanos, se ciñe al mantenimiento material de las reliquias de San Fermín y al acompañamiento en la celebración de las grandes fiestas. La Corte celebra a San Fermín. El segundo domingo de enero es la fiesta de las reliquias, que conmemora el traslado de las mismas desde Amiens, Francia, a Pamplona. El 6 de julio tienen lugar las vísperas de San Fermín. El 7 de julio se celebra el Día del Patrón, con procesión, a la que se suma la Junta de la Corte y los miembros que lo desean, y la posterior celebración religiosa en la Capilla del Santo. El día 14 de julio se celebra a las 11:00 la octava, 7 días después del Día del Santo, a la que asiste el consistorio en cuerpo de ciudad como cierre religioso de fiesta de San Fermín. Además, en septiembre se festeja el Día Grande de San Fermín desde el punto de vista religioso. El día 25 se conmemora el Día del Martirio de San Fermín, que va precedido desde el día 17 de una novena dedicada al santo, 9 funciones religiosas. ¿Qué hacer con el material histórico de San Fermín? El Archivo de la Casa de Misericordia y el Archivo Municipal de Pamplona ofrecen un tratamiento profesional a las donaciones sobre San Fermín. Existen 2 archivos que están interesados en conservar y catalogar todo lo que tenga relación con San Fermín. Uno es el Archivo Municipal de Pamplona y, el otro, el Archivo de la Casa de Misericordia de Pamplona. Ambas instituciones aceptan donaciones altruistas con el objetivo de conservar el recuerdo de la fiesta y ofrecen profesionalidad en el tratamiento de los datos, la transmisión y defensa de la propiedad intelectual y la conservación y custodia de los documentos. El Archivo Municipal de Pamplona conserva la mejor fototeca sobre la fiesta y el encierro que existe, especialmente, tras los legados fotográficos de Zubieta y Retegui o José J. Arasuri. También conserva la mayor colección de carteles y programas de mano de San Fermín, los planos y documentos relacionados con la Capilla del Santo y el registro de toda la actividad municipal en relación con la fiesta. Su responsable es Ana Hueso y se puede contactar con el archivo aquí. Otro archivo menos conocido es el de la Casa de Misericordia de Pamplona, que pertenece a la Fundación de la Meca y no tiene ánimo de lucro. Allí se custodian 300 años de información que en gran parte tienen que ver con el encierro y la plaza de toros. La Meca organiza el encierro y la corrida de toros y, por ello, conservan desde facturas por instalar el vallado en 1920 hasta todos los carteles de la Feria del Toro. Entradas, programas, fotografías, carteles privados interesan a esta colección. Su responsable es Beatriz Itois.